Queridos amigos y hermanos, bienvenido a su canal La Gracia Revelada y a su programa La Escatología Consumada, donde nos proponemos cada día clarificar los temas que tienen que ver con los eventos finales, lo que se conoce comúnmente como los últimos días. Para nosotros es un gran placer poder contar con tan amable público para escuchar la sagrada palabra de nuestro Dios. En este momento nosotros vamos a seguir profundizando sobre un tema que es de suma importancia en las Santas Escrituras, que es un tema que ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos. Y nos estamos refiriendo a lo que está contenido en la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 11 y los versículos 25 al 27 que vamos a leer ahora mismo. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y en el 28 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Este último versículo, el 28, nos clarifica que cuando dice que todo Israel será salvo, no se está refiriendo al Israel espiritual, sino al Israel literal, porque dice que son enemigos. Y el Israel espiritual, compuesto por los judíos y gentiles que creyeron en Cristo, no son enemigos. Entonces, eso nos da a entender claramente que él está hablando del Israel natural, el Israel de las 12 tribus. Entonces, dice que primero entra la plenitud de los gentiles y dice luego todo Israel será salvo. Ya en un estudio anterior nosotros vimos que esa palabra luego puede ser traducida de esta manera. Es decir, que con la salvación de los gentiles es también se da la salvación de los judíos de Israel. Ahora bien, como dije, este texto ha sido interpretado de muchas maneras. Están los que dicen que cada persona en Israel será salvo, que todo individuo será salvo. Y están los que dicen que cuando dice que todo Israel será salvo, se refiere a que el Israel espiritual de judíos y gentiles que han creído en Cristo será salvo. Pero tendríamos que preguntarnos algunas cosas. En primer lugar, si todo Israel será salvo, significa cada uno de los individuos que han vivido a lo largo de la historia. Entonces también otra pregunta, ¿qué significa la plenitud de los gentiles? Porque la plenitud de los gentiles quiere decir la totalidad. Plenitud significa totalidad, completo. Y esto también ha sido interpretado de muchas maneras. Se interpreta como la totalidad de los gentiles que Dios ha determinado que se salven. Otros lo ven como la totalidad, todos. Entonces algunos creen que todos los gentiles van a ser salvos y que todos los israelitas van a ser salvos. Otros creen que cuando dice la plenitud de los gentiles se refiere al grupo de gentiles que Dios determinó que sean salvos y que cuando dice que todo Israel será salvo, se entiende que las 12 tribus serán salvos, o sea, completamente. No necesariamente que todos los individuos serán salvos, sino que las 12 tribus estarán totalmente salvas, o sea, que existirán las 12 tribus y servirán a Cristo y adorarán a Dios. Pero no voy a detenerme mucho en eso porque ya en un estudio anterior nosotros hablamos lo que creemos de eso, pero sí vamos a ver algunas cosas que la Escritura dice que parecen ir a hacer contrapeso contra la idea popular de que todo Israel será salvo literalmente. Porque todos los dispensacionalistas creen que cada descendiente de Israel será salvo, que no se va a perder ninguno, de lo antiguo, de lo presente, de los que estaban en el tiempo cuando Cristo habló, todo Israel será salvo.
Ahora, vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, y vamos a ver algo que nos dice allí respecto de el reino de Dios y los israelitas y los gentiles. Esta declaración que encontramos en Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, fue dicha por Jesús después de que sanó al siervo del centurión, un centurión romano, uno que comandaba 100 soldados. Vino a Jesús rogándole que le sanara su siervo que estaba atormentado. Y entonces Jesús, después de sanarlo, dijo, porque el hombre le dijo que no es necesario que entre a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Entonces Jesús dijo lo siguiente, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y leemos entonces los versículos 11 y 12. Os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces ahí viene una pregunta importante. Si todo Israel será salvo, ¿cómo es que van a ser echados fuera los hijos del reino? Que se refiere precisamente a los israelitas, porque eran el reino de Dios en la tierra, y Jesús había dicho que el reino le sería quitado y dado a gente que produzca los frutos de él, lo dijo. Entonces aquí dice que vendrían del occidente, del oriente, del norte y del sur, es decir, de diferentes lugares, los gentiles, y formarían parte del reino de Dios, y los que naturalmente eran hijos del reino, herederos del reino, los hebreos, los israelitas, los judíos, serían echados afuera, a las tinieblas de afuera. Entonces, uno se pregunta, ¿hay algún castigo aún para los israelitas? Porque dice que van a ser salvos. Si todo israelita va a ser salvo, ¿cómo es que van a ser echados a las tinieblas de afuera? ¿O acaso no va a haber ningún israelita echado a la tiniebla de afuera? Bueno, aquí habla de ellos, porque cuando habla de los que vendrán del oriente, del norte, del sur y del occidente, está hablando de los gentiles y ocuparán el lugar de los israelitas. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Si literalmente cada uno de los israelitas habrá de ser salvo, ¿cómo entonces explicamos que serán echados a la tiniebla de afuera y que allí será el lloro y el crujir de dientes? La única manera de que todo Israel sea salvo y que esto sea verdad con ellos es que el castigo sea temporal, única y exclusivamente. Que vayan por un tiempo al juicio, porque cuando habla de las tinieblas de afuera allí es símbolo de juicio, y que posteriormente sean restaurados al pacto con Dios y entonces puedan ser salvos. La única manera. De lo contrario, hay una contradicción. O creemos que todo Israel va a ser salvo y que va a pasar por el juicio y que el juicio es temporal, o creemos que cuando habla de que todo Israel será salvo no se refiere a cada uno de los individuos de Israel. Vamos a ver algunos textos más. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, donde estamos, pero ahora en el capítulo 13, nos dice algo importante también. San Mateo capítulo 13, y vamos a leer a partir del versículo 38, donde Jesús está explicando la parábola del trigo y la cizaña. Entonces él dice, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Hay gente que cuando leen esta parábola dicen, bueno, en la iglesia tienen que haber buenos y malos, sí, porque no hay bueno ni a uno, pero no está hablando específicamente de la congregación de Dios, está hablando del mundo. Ahí lo dice, el mundo. Luego nos dice en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, el fin de la era, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, aquí vemos la parábola del trigo y la cizaña. Dice que en el fin de este siglo, y ya hemos explicado que cuando la Escritura habla de un siglo no se refiere a 100 años, sino aquella época que estaba donde Israel y su templo eran el eje central de la adoración a Dios en el mundo entero, eran los representantes del reino de Dios en la tierra, y que ese siglo estaba por pasar para que ahora Cristo y su pueblo redimido sean los nuevos representantes. Entonces, en el fin del siglo, dice aquí que Dios enviaría a sus ángeles y recogerían de su reino todo lo que hace maldad, lo que sirve de tropiezo, y los echarían en el horno de fuego. Y allí sería el lloro y el crujir de dientes. Recordemos que los discípulos preguntaron cuándo será el fin del siglo, qué señal habrá de tu venida del fin del siglo. Y Jesús entonces les dijo que el templo iba a ser destruido, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, la caída de Jerusalén marcó el fin del siglo. Entonces, en este caso aquí, cabe preguntarse, ¿cómo es que van a ser echados al lago de fuego? ¿O acaso no habrá algún israelita ahí? Porque Jesús está hablando en un contexto judío. Jesús está hablando a gente de su pueblo. Y él está diciendo que serían arrancados de su reino y serían echados al horno de fuego. Y allí sería el lloro y el crujir de dientes. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Si todo Israel será salvo, ¿cómo es que irán al horno de fuego? ¿Cómo es que si todo Israel será salvo, pueden estar en el lago de fuego y a la vez tener salvación? Si la mayoría de las personas entienden que cuando se echa al horno de fuego, significa que es el juicio, que es el castigo, lo que creen el castigo eterno, que es un tormento para siempre, y lo que creen el aniquilacionismo dice que es para ser aniquilado, para terminar su existencia en cuerpo y en espíritu, que hubiesen sido como si no hubieran nacido. Entonces, si Jesús está hablando a los israelitas y le está advirtiendo lo que va a pasar al fin del siglo, ¿cómo es que luego entonces se dice que todo Israel será salvo? O el horno de fuego es temporal, o no habrá salvación para cada uno de los israelitas. Porque curiosamente, los premilenialistas, o los dispensacionalistas más bien, o los dispensacionalistas más bien, creen en un tormento sin fin. Ellos creen que la persona que es lanzada al fuego va a estar en tormento eterno por los siglos de los siglos. Pero a la vez entonces dicen que todo Israel será salvo. Pero las enseñanzas de Jesús dejan claro de que Israel iba a ir al fuego también. Por ejemplo, Jesús hablando a los fariseos en Mateo capítulo 23, él le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo escaparéis del fuego del infierno? La palabra ahí es Gehenna. Eso lo dijo él en Mateo capítulo 23, versículo 33. Entonces, me pregunto si cómo que Israel va a ir al infierno, va a ir al fuego, entonces va a ser salvo. Entonces, o el fuego es restaurador, temporal, para que la persona reflexione y se someta a la adoración a Dios y cumpla lo que dice Filipenses capítulo 2, que toda lengua se doble y toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, es claro de que o no todo Israel será salvo, cada persona, cada individuo, o entonces los que creen en la restauración universal tienen razón. Una de las dos. Sigamos viendo también en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas las blasfemias contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La historia bíblica se divide en dos siglos. El siglo
en el que estaba viviendo Jesús y los apóstoles, que había comenzado en el monte Sinaí, y el nuevo siglo, que sería con la instauración del reino de Dios como Cristo coronado como Rey de todo el universo. Entonces aquí nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonada a nadie. Entonces cabe preguntarse, ¿ningún israelista entonces tendría la posibilidad de blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque si todo Israel literalmente va a ser salvo, entonces ningún israelista puede blasfemar. O por blasfemia recibe la condenación y luego viene la restauración. Así es que estos versículos y muchos más nos hablan de que hay un castigo, hay un juicio, hay tormento, hay sufrimiento, hay dolor. Y Jesús lo está hablando en el contexto de Israel. Jesús no habló de que los gentiles son los que van a ser lanzados al horno de fuego, a las tinieblas de afuera, y que son los que van a blasfemar contra el Espíritu Santo para no recibir perdón, sino que Jesús está hablando precisamente de un contexto hebreo, porque los fariseos, los maestros de Israel, estaban diciendo que Cristo estaba echando fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Y entonces Jesús, en consecuencia, le dijo esas palabras de que tuvieran cuidado con blasfemar contra el Espíritu Santo. De manera que Jesús le advirtió a los israelitas de un juicio. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que creemos. No podemos tomar el texto de Romanos capítulo 11, 25 y 26 y decir, bueno, pues todo Israel será salvo porque ahí lo dice. Sí, está bien, ahí lo dice, vamos a ver. Pero ¿cómo se entiende? Si entiende que es cada individuo que nació en Israel, que es descendiente de Abraham. Si es así, en segundo lugar, entonces tendríamos que también creer que la plenitud de los gentiles significa que todos y cada uno de los gentiles se va a salvar y que estos juicios son temporales, que no son juicios definitivos, que no son juicios de tormento eterno, ni son aniquilacionistas, sino que son juicios correctivos para que la persona reconozca la soberanía de Jesucristo y se someta a Él como Señor. Lo más importante de todo esto es que la Biblia nos asegura que todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Jesucristo lo dijo muy claro. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Muchas cosas nosotros no las vamos a entender con toda claridad. Simplemente están sujetas a interpretaciones. Nuestra mente finita no puede entender toda la revelación de Dios. Nosotros nos esforzamos por comprender cada día mejor las escrituras, pero lo que sí estamos seguros que el evangelio está bien claro en las escrituras, que Cristo vino a este mundo para ser el salvador de todos los que creen y que aquellos que han puesto su fe en Él lleva sus pecados, le atribuye su justicia y le garantiza una eternidad con Él. Así es que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, que la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Dios sea con todos ustedes y que a través de una fe genuina, auténtica en el Señor Jesucristo, podamos estar seguros de que cuando muramos, resucitaremos para vivir eternamente en la presencia de Dios y ser eternamente felices. Gracias por sintonizar nuestro programa y hasta una próxima ocasión.